Hoy en Mata Innova aprenderemos sobre los triángulos. Y el propósito del día de hoy es reconocer las propiedades de los triángulos. Empecemos. Un triángulo está definido como la porción del plano delimitada por tres rectas que se cortan 2 a 2. Ahora veamos los elementos. Un triángulo tiene tres vértices A, B, C, tiene tres lados, el lado AB, el lado BC y el lado AC. Tiene tres ángulos interiores y también tiene tres ángulos exteriores. Los triángulos se clasifican por sus lados en triángulo equilátero, aquel triángulo que tiene la medida de sus lados iguales. Triángulo isósceles, aquel que tiene dos de sus lados iguales. Y un escaleno cuyas medidas son completamente diferentes. Por la medida de sus ángulos internos, los triángulos se clasifican en triángulo rectángulo, es aquel que tiene un ángulo recto. En triángulo obtusángulo, que tiene un ángulo obtuso. El acutángulo es aquel cuyas medidas de sus ángulos son agudos, y un triángulo equiángulo es aquel que sus medidas son iguales. En este caso vendría a ser el equilátero. Las propiedades que conocemos son las siguientes. La primera, la suma de los ángulos interiores de todo triángulo es igual a 180. Ahora, en todo triángulo se cumple la siguiente propiedad que indica un ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes, quiere decir que no están al lado del ángulo W. La siguiente propiedad habla de que la suma de los ángulos exteriores de un triángulo es igual a 360. La siguiente propiedad es sobre la existencia de un triángulo y es aquella que determina si un triángulo existe o no y debe de cumplir esta condición. Otras propiedades que las puedes utilizar cuando presentan gráficos de la misma forma son las siguientes. Cuando tú observes un gráfico de este tipo puedes utilizar esta propiedad. Alfa más beta más teta es igual a X. De la misma forma en esta propiedad alfa más beta es igual a la medida de estos dos ángulos. Igual la técnica del pescadito que dice X más Y es igual a alfa más beta. Empecemos con los ejercicios. El primero nos dice lo siguiente. De los ángulos señalados dice ¿cuánto mide el menor? Primero lo que debes de hacer al resolver ejercicios de triángulos será mirar muy bien el gráfico y ver qué propiedad podemos utilizar. En este caso podemos utilizar la primera propiedad que dice que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180. Realicemos las operaciones aritméticas como es x más x más x, 3x. 20 menos 26 es menos 6 igual a 180. Menos 6 pasa a sumar y tengo 186. De eso determino que x es igual a 62. Tienes que tener mucho cuidado con lo que te pide un problema. A mí no me pidió hallar x, sino me pide cuánto mide el menor ángulo. Y en este caso el menor ángulo sería x menos 26, sería x o sería x más 20. Reemplazamos el valor y obtendremos la respuesta. El siguiente ejercicio nos permite utilizar otra propiedad, aquella que dice que la medida de este ángulo es igual a la suma de los dos ángulos no adyacentes a él, y utilizamos esa propiedad. Los dos ejercicios siguientes nos permiten utilizar la propiedad anterior. Veamos, x es igual a 46 más 78. De eso obtenemos que es igual a 124. El siguiente ejercicio dice que 35 es igual a 20 más x, con la misma propiedad de donde determinamos que x es igual a 15. La siguiente propiedad la voy a hacer utilizando triángulos isósceles, que dice lo siguiente: si observo que los dos lados son iguales, sus ángulos también son iguales. Quiere decir que si esto mide 50, el otro ángulo también mide 50. Ahora podemos utilizar la propiedad de la suma de los ángulos interiores de todo triángulo es igual a 180. Y determinamos que x es igual a 80. La misma propiedad. Si estos dos ángulos deben de ser iguales y esto ya mide 100, entonces diré esto por su suplemento vale 80 grados. 80 grados y 80 grados. 80 más 80, 160. ¿Cuánto le falta para que mida 180? 20 grados.
La siguiente propiedad aplica la suma de los ángulos interiores y lo único que tienes que hacer es sumar los tres ángulos, igualarlo a 180. Esta es una propiedad específica, es la primera propiedad específica que indica que 30 más 70 más 40 es igual a x. Esta indica que x más 70 es igual a 50 más 80. Esta es por una propiedad especial de donde determinamos que x es igual a 60 grados.